valley, tossing, turning round and round my mind all day. If it's not that, then it's another. My hands feel tied, I feel this burning, I grasp for air. Taking water, I'm drowning in this ocean low. But you reach out your hand, but you reach out your hand. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. Letting you take control is always been so hard, you know. Why can't I just step aside and let you have this whole heart? If I'm not fighting, I'm resisting. I get so tired, I know I'm missing the mark so far. Feel I'm drifting in this ocean low. But you reach out your hand, but you reach out your hand. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me into your arms, where I know there is no harm. Into your arms, where I know there is no harm. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. Tiny problems always seem to try to win me violently. Tossing, turning round and round my mind all day. If it's not that, then it's another. My hands feel tied, I feel this burning, I grasp for air. Taking water, I'm drowning in this ocean low. But you reach out your hand, but you reach out your hand. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. I know I need you, I know I need you. Come on, Lord, take me closer. Come on, Lord, take me closer. Letting you take control is always been so hard, you know. Why can't I just step aside and let you have this whole heart? If I'm not fighting, I'm resisting. I get so tired, I know I'm missing the mark so far. Feel I'm drifting in this ocean low. But you reach out your hand. Hola Madis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Randy, la verdad que estoy muy emocionada porque estamos a punto de iniciar nuestro servicio de los domingos. Sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionado. Esperamos que allá en donde ustedes nos están viendo tengan este mismo sentir de emoción y sobre todo ese anhelo de buscar a Dios en un domingo más de transmisión de Casa de Dios y Protección. Así es, sean bienvenidos cada uno de ustedes.
Y de igual manera, si eres nuevo, teníamos un cordial saludo y un fuerte abrazo por parte de la iglesia. Sí, bueno, y también venimos con la novedad de que, bueno, se vino el after de la semana pasada, la nueva temporada del after. Coméntanos, Maris, ¿qué te pareció? Pues estuvo muy divertido ya que implementaron nuevos juegos y pasamos un gran momento como familia. Sí, bueno, tener un after es de verdad algo muy padre que podemos empezar como iglesia. ¿Y qué se viene, Maris? Coméntanos. ¿Qué te parece si vamos con el grupo de alabanza? Buenos días, amado hermano, que el Señor te bendiga en esta hora. Te invito a que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios con un corazón vivo, un corazón ardiente, un corazón que anhele buscar la presencia de Dios.
su presencia. Así como el siervo siempre busca agua en el desierto, así nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. que Él sepa que siempre lo estamos buscando y que nuestro corazón está preparado para Él. Abre nuestros corazones, guarda de nuestra vida, casa, tu habitación, una pasión hoy nos une.
Este pueblo esta casa te espera. Estamos sedientos un avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora, este pueblo te adora. Esta casa te espera, esta casa te espera. Gloria descienda, tu pueblo se sienta en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Padre. Gracias por estar pendiente de cada uno de nosotros, Señor, por tener esa misericordia en este tiempo, Padre. En este tiempo que estamos viviendo cosas difíciles, Señor, gracias por esa misericordia, gracias por poner tu mano al poder sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Jesús. Y bueno, hermano, con esto terminamos. Que el Señor te bendiga. Buenos días, hermanos y amigos que nos ven en esta transmisión. Para los que no me conocen, mi nombre es Elodia y mi esposo Oliel. Buenos días, nos da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio y esperamos que todos se encuentren bien de salud en compañía de todos sus seres queridos. Y en esta hora les venimos a recordar que Dios es bueno y generoso con cada uno de nosotros. A pesar de la situación que estamos viviendo, Él ha sido fiel. De igual manera, nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestro prójimo. Es por eso que los invitamos a ser generosos sirviendo al Señor y al prójimo con nuestro talento, tiempo y tesoro. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Proverbios, en su capítulo 11 y en su versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si en tu corazón sientes ofrendar y diezmar, puedes comunicarte al teléfono que aparece en pantalla. También te recordamos que la iglesia estará abierta el sábado a las 11 de la mañana a 1 de la tarde para dejar tu despensa y así bendecir a otros hermanos. Y queremos terminar este tiempo con este texto. En las mismas Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, en su capítulo 3 y en su versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esperamos vernos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta mañana a este servicio dominical de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Es un gusto enorme, un placer enorme poder estar con ustedes en esta mañana y poder pues ser el portavoz del mensaje y de la palabra de nuestro Dios. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Cristóbal Pacheco y pues soy miembro del cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, amados hermanos, yo quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y hemos titulado en esta mañana el sermón, el mensaje de esta hora, un consejo del apóstol Pablo acerca del engaño. Una vez más, un consejo del apóstol Pablo acerca del engaño. Y vamos a basar, amados hermanos, la palabra de esta mañana en la porción de las Sagradas Escrituras que vamos a encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en su capítulo, amados hermanos, 11, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor así en esta hora: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una vez más, amados hermanos, dice 2 Corintios 11, versos 1 al 3, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, recibe toda la gloria, Padre. En esta mañana recibe la honra, recibe el honor. Recibe, Señor, el reconocimiento de todos y de cada uno, Señor, de tus hijos, de los que estamos conectados a través de estos medios digitales. Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, Padre Celestial, para poder meditar un momento en tu santa y en tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego, amado Padre Celestial, que tú, Señor, puedas, Padre, ungir la boca y los labios de tu siervo, y que tu siervo pueda ser un instrumento en tus manos para que tu palabra sea anunciada, Señor, al corazón de tus hijos, al corazón de tu pueblo. Unge mis labios, unge los oídos, Señor, de tus hijos, de la iglesia, para que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, quita de nosotros toda distracción, Padre, toda carga, todo afán. Te entregamos, Señor, los afanes de nuestra vida, los afanes de este día, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, para concentrarnos, Señor, en tu poderosa palabra. Habla, Señor, a tus hijos, porque tus hijos oyen en esta hora. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor que encontramos en 2 Corintios capítulo 11. Y amados hermanos, ustedes saben que el autor de estas dos cartas, de estas dos epístolas a la iglesia de Corinto, pues es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y yo quisiera comenzar este mensaje diciéndoles que son muy pocas las personas, escúchenme muy bien, amados hermanos, son muy pocas las personas que dejan o logran dejar una huella en su generación. Son muy pocas las personas, a través de toda la historia, amados hermanos, podemos encontrar a muy pocas personas que dejan esa huella, ese impacto sobre su generación, una huella, amados hermanos, un impacto que es capaz, pues, de sobrevivir al paso de los siglos y de sobrevivir a los constantes golpes y cambios culturales. Y sin duda, amados hermanos, que hablando de la historia bíblica, sin duda que después de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, después de esa persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, sin duda que el apóstol Pablo es una de esas personas que logró dejar un impacto, una huella a través de toda la historia bíblica. Sus enseñanzas, su personalidad, su pasión para predicar el evangelio, amados hermanos, su estatura intelectual, sin duda todas estas cuestiones nos hacen, amados hermanos, tener en cuenta al apóstol Pablo a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Y él, amados hermanos, él en esta segunda carta a la iglesia de Corinto, en su capítulo 11, en el versículo 1, comienza diciendo, amados hermanos, una frase, pues podemos decir de cierta manera sarcástica. Segunda de Corintios 11 dice de esta manera: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Mira, amado hermano, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, empieza este capítulo 11 diciéndole: ojalá me tolerasen un poco de locura, sí, toleradme. Amados hermanos, la iglesia en Corinto, tú conoces la historia, era una iglesia
pues que el apóstol Pablo la inició, la formó con el sudor de su trabajo, con la convicción, con la pasión, con el amor por la obra de Dios. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo funda esta iglesia. Después de estar un tiempo con ellos, deja ahí, establece ancianos, establece liderazgos y continúa, amados hermanos, anunciando el evangelio a los gentiles. Y dice que pasado el tiempo le llegan noticias al apóstol Pablo que pues la iglesia de Corinto empezaba a presentar problemas de este tipo, problemas de idolatría, situaciones ahí de impurezas sexuales, cuestiones entre los miembros de la misma iglesia. Y entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, escribe esta carta, estas dos cartas a la iglesia de Corinto, y en el capítulo 11 les dice: ojalá toleraseis un poco de locura. No es que el apóstol Pablo esté diciendo que está loco, no es que el apóstol Pablo esté afirmando que padece problemas mentales. No, amado hermano, está usando un tono sarcástico, porque en este punto la iglesia en Corinto había empezado de cierta manera a murmurar contra el apóstol Pablo, a señalar de cierta manera al apóstol Pablo, que no era apóstol, que se la pasaba de alguna forma explotando a las iglesias. Y entonces el apóstol Pablo, a manera de defenderse, les dice en el versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. No es que el apóstol Pablo esté diciendo que está loco, amados hermanos. Es una manera de defenderse. Es una manera, amados hermanos, de presentar una defensa legítima ante aquellos que lo acusaban o ante aquellos que lo señalaban en la iglesia. Miren, amados hermanos, para muchas personas, e incluso para algunos creyentes, predicar la verdad, predicar lo que la sana doctrina enseña, amados hermanos, es una locura. Es una locura. Cuando un cristiano, cuando un predicador, cuando un maestro de la palabra enseña la verdad, amados hermanos, sin duda que va a ser tildado de loco, va a ser señalado de loco, va a ser señalado, como el apóstol Pablo, de religioso, va a ser señalado de legalista. Pero si predicar la verdad, amados hermanos, si predicar el evangelio puro, tal como es, bíblico, amados hermanos, pues vamos a ser señalados de locos. Pues bendita locura. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios en el verso 1 del capítulo 11. Si predicar la verdad ante ustedes, iglesia de Corinto, es para ustedes una locura, pues bendita locura. Bendita locura. Pablo les estaba diciendo, amados hermanos, a la iglesia en Corinto: si predicar la verdad me va a costar el ser señalado de loco, pues bendita locura. Toleren entonces un poco mi locura. Toleren a este loco un poco que les habla del evangelio tal y como Cristo lo enseñó. Amados hermanos, cuando en alguna congregación, cuando en la iglesia se enseña la verdad, muchas veces el predicador, amados hermanos, va a ser señalado, va a ser criticado, porque la verdad muchas veces ofende, amados hermanos. Porque cuando se predica conforme a las Sagradas Escrituras, muchas veces pues el oído de las personas no se endulza. Por eso tú puedes ver en este tiempo grandes ministerios, mega iglesias, amados hermanos, mega iglesias, iglesias con 3,000, con 5,000 miembros. Algunas de ellas Dios las ha bendecido porque predican la sana doctrina, sí, es cierto. Algunas de ellas Dios las ha prosperado porque han trabajado con esfuerzo, con pasión, con convicción. Pero cuando tú, amado hermano, escuchas muy atentamente y haces como la iglesia de Berea, que pues a la luz de la escritura, amado hermano, tú tratas de poner en balanza lo que estas mega iglesias, estos mega ministerios enseñan, pues es un evangelio, amados hermanos, que dista mucho del evangelio que predicaba Pablo, de la verdad que predicaba Pablo. Amados hermanos, hoy nos encontramos ante un evangelio muy moderno, ante un evangelio muy light, un evangelio de poco esfuerzo, un evangelio, amados hermanos, pues de poca convicción, de servir a Dios como puedo, como quiero.
como es mi voluntad. Sí, un día recibí a Cristo, un día le abrí mi corazón a Cristo, pero yo voy a vivir y voy a servir como yo quiero. Amados hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Si predicar la verdad, amados hermanos, si enseñar la sana doctrina, nos van a señalar, nos van a tildar de locos, de legalistas, de religiosos, que todo lo vemos mal. Amados hermanos, pues bendita locura, bendita locura. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, amados hermanos, en el verso 1. Y dice la segunda parte de este verso 1, dice el versículo 2, amados hermanos: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Amados hermanos, en el versículo 2, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia del por qué les ha estado hablando tan fuerte, del por qué les ha estado enseñando tan apasionadamente, tan fuertemente, tan duramente acerca de la separación del cristiano y el mundo. En el versículo 2, amado hermano, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: yo les he estado enseñando acerca de la separación del mundo, yo les he estado hablando tan fuertemente, tan severamente acerca de la idolatría, acerca de la separación del creyente con el mundo, acerca pues de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo celo. Pero lo celo, dice el apóstol Pablo, con un celo que es bueno. Con un celo, dice que es celo de Dios. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo de cierta manera pues les está explicando a los creyentes de Corinto el por qué sus enseñanzas contra la idolatría, el por qué, amado hermano, sus enseñanzas contra la impureza sexual, el por qué sus enseñanzas tan firmes, amados hermanos, en contra de todas esas prácticas que ellos empezaban a tener. En la iglesia de Corinto, después de cierto tiempo, se empezaron a introducir, amados hermanos, pues doctrinas que no eran como el apóstol Pablo o como la palabra de nuestro Dios la había enseñado. La iglesia en Corinto, amado hermano, después de cierto tiempo, se dejó engañar tan fácilmente por estas falsas doctrinas, por estas nuevas maneras de hacer evangelio, que al apóstol Pablo le sorprendió. Le dolió en su corazón que la iglesia en Corinto con tan facilidad adoptara, amados hermanos, nuevas formas de hacer iglesia, nuevas formas de presentar el evangelio, de vivir el evangelio, y no, amados hermanos, la manera pura, la manera bíblica, como la palabra de Dios lo enseña. Entonces al apóstol Pablo le dolió en su corazón, y en el versículo 2 les dice: yo les he estado hablando de todo esto porque lo celo con celo de Dios. Y aquí la palabra celo, celo en singular, amados hermanos, nos está hablando de un celo santo, no de esos celos en plural, no de esos celos que a veces el hombre siente. Celos, ¿verdad? Envidia por lo que tiene su prójimo, celos por cómo Dios usa al hermano y no me usa a mí, celos por mi esposa, por mi esposo. Esos celos no son de los que nos habla aquí, esos son celos amargos, son celos que son pecado delante de Dios. Aquí el celo que está hablando el apóstol Pablo es un celo santo, y podemos traducir esta palabra celo como un ardor de ver a la iglesia de Corinto abandonar el evangelio en el cual habían sido instruidos. Ahora, amados hermanos, si tomamos esta palabra de Dios y la traemos al presente en la iglesia, yo creo que la iglesia de Cristo en este tiempo necesita desarrollar celo de Dios. La iglesia, amado hermano, el creyente necesita desarrollar celo de Dios. Celo de Dios es algo que la iglesia ha estado perdiendo, es algo que la iglesia ha dejado de cultivar, y la palabra de Dios en esta mañana nos invita a que tú y yo desarrollemos este celo santo del que está hablando el apóstol Pablo. La iglesia, amado hermano, necesita desarrollar celo por la palabra de Dios, amado hermano, celo por la palabra de Dios.
La iglesia necesita desarrollar celo por la alabanza y la adoración a nuestro Dios. El cristiano necesita desarrollar celo por las cosas de Dios, amado hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Corinto, amados hermanos. Hoy, en esta mañana, yo quisiera abordar con ustedes un poco acerca de este tema, el engaño. El engaño. La iglesia en Corinto estaba siendo engañada, amados hermanos, por falsos maestros, dice aquí la palabra de Dios, por doctrinas que eran falsas, por doctrinas que eran engañosas. Hoy, amados hermanos, podemos ver que la iglesia en este tiempo, pues también, si no procura, amados hermanos, el estudiar la palabra de Dios, el creyente de este tiempo, si no procura la comunión con Dios, también puede llegar a ser engañado, amado hermano. Puedes llegar a ser engañado. Por eso la iglesia necesita desarrollar celo por las cosas de Dios, amado hermano, celo por las cosas santas. Versículo 12, el apóstol Pablo dice: porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Aquí ya nos está hablando, amado hermano, de que la iglesia es una virgen pura, que debe de estar lista, que debe de estar preparada para cuando venga su esposo, que es Cristo. Aquí el apóstol Pablo está tomando el simbolismo de una unión, de una boda, de un matrimonio judío. Dice el apóstol Pablo en el verso 2, porque los he desposado con un solo esposo. Los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Amados hermanos, la iglesia es esa virgen pura. El esposo es Cristo. Y el apóstol Pablo y la palabra de Dios en esta hora también nos dice a nosotros: yo los celo con celo santo de Dios, porque quiero que ustedes, iglesia, se presenten ante Cristo su esposo como una virgen pura. Como una virgen pura. Mira, amado hermano, en una boda judía, en la antigüedad, en una boda judía, había dos personas, amados hermanos, dos personas que los novios o que los esposos designaban. En la antigüedad, en una boda judía, los esposos, el novio o la novia, designaban, amados hermanos, a dos personas, uno que representara al novio y uno que representara a la novia. Y estos dos personajes recibían, amados hermanos, el título de los hijos de la cámara nupcial. A ver si me explico. En la antigüedad, en la tradición judía, cuando se celebraba una boda, amados hermanos, el novio designaba a un representante y la novia designaba a una representante de ella, y estos dos personajes recibían el título de los hijos de la cámara nupcial. ¿Y cuál era la función de estos dos personajes? ¿Cuál era la función de estos personajes en relación a los novios y en relación a la boda? Bueno, pues ellos, amados hermanos, tenían la obligación de actuar como representantes ante los novios, ante la sociedad y ante la familia. Estos hijos de la cámara nupcial, estos representantes de los novios, tenían la obligación de representar a los novios ante la sociedad, ante sus familiares, amados hermanos, y también dice que tenían la obligación de repartir las invitaciones, de anunciar las invitaciones, valga la redundancia, a los mismos invitados. Pero también dice, amados hermanos, que tenían una responsabilidad muy especial. Aparte de todas estas cosas, estos hijos de la cámara nupcial, dice la tradición judía, que tenían una responsabilidad muy especial, amados hermanos, una responsabilidad muy especial. Estos representantes de los novios tenían la responsabilidad de garantizar la castidad de la novia. Estos representantes de los novios tenían la responsabilidad de garantizar que la novia fuera una novia, una virgen pura, una virgen santa, que se estaba preparando únicamente para el que iba a ser su esposo, su marido, amados hermanos, su marido. Bueno, en este versículo 2, eso es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo, amados hermanos. Es lo mismo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí
cuando les dice a la iglesia en Corinto, porque los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura delante de Cristo. Eso es lo mismo que tiene el apóstol Pablo en mente aquí, amados hermanos. En la boda de Jesucristo con su iglesia, Pablo es el amigo del novio y su responsabilidad es garantizar la castidad de la novia y hacer todo lo posible porque la iglesia, amados hermanos, se mantenga pura y digna de ser la esposa de Jesucristo. Eso es lo que Pablo tiene en mente aquí, amados hermanos. Pablo es el amigo del esposo y su responsabilidad es que a través de su mensaje, de su predicación, la iglesia de Corinto se mantenga pura, se mantenga santa para el que va a ser su esposo, que va a ser Cristo. De igual manera nosotros, amados hermanos, de igual manera nosotros en este tiempo, amado hermano, tú que eres maestro de la palabra, amado hermano, tú que eres maestro, eres predicador, nuestra responsabilidad es, amado hermano, somos amigos del novio, nuestra responsabilidad es hacer que la iglesia se mantenga pura. Nuestra responsabilidad a través de nuestras predicaciones y de nuestros mensajes es que la iglesia se mantenga pura, amado hermano, santa, para el que va a ser su esposo y su marido, que es Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo tenía en mente aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. Y vamos rápidamente con el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así temo, dice el apóstol Pablo, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí la escritura, amados hermanos, nos está revelando algo. Aquí la escritura nos está recordando algo. La escritura en el verso 3, el apóstol Pablo en el verso 3, amados hermanos, nos está recordando que el primer pecado en la humanidad vino a través del engaño. Escúchame muy bien, amado hermano. El primer pecado en la humanidad vino a través del engaño. Vino a través del engaño. Dice la escritura que, pues, Satanás, Dios le permitió al engañador introducirse, amado hermano, en el huerto del Edén. Dios, amado hermano, le permitió al engañador introducirse en el huerto del Edén. Y dice, amados hermanos, que Eva fue engañada. Eva fue engañada, amado hermano. Eva fue engañada. Entonces el verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El engaño, amados hermanos, el engaño. Miren, de esto habla la escritura sobradamente. Del engaño habla la escritura sobradamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, amado hermano. Incluso dice la escritura que en estos últimos tiempos dice que serían engañados aún los escogidos. En esos postreros tiempos dice la escritura que serían engañados aún los escogidos. Dice la escritura, amados hermanos, que el diablo, una de sus artimañas es el engaño, porque se disfraza, se presenta como ángel de luz. Dice la escritura también, amados hermanos, dice la escritura también allá en el libro de Apocalipsis. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis, amados hermanos. Vamos a leer la escritura en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, amado hermano, que pues el Satanás, amado hermano, uno de los títulos con que Satanás, amados hermanos, se presenta en las Sagradas Escrituras es el engañador del mundo, amados hermanos. El engañador del mundo. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, amados hermanos. Verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está, amados hermanos, el título que la escritura en Apocalipsis le da a Satanás, el diablo, dice que es el engañador del mundo. Esa es la artimaña del diablo, amado hermano. Esa es la artimaña de Satanás, el diablo. Engañar el mundo, engañar a las naciones. Engañar a las naciones, amados hermanos. Engañar a las naciones. Y nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, nosotros como la iglesia de Cristo, tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Porque solamente la misericordia de Dios, amados hermanos, solamente la misericordia de Dios puede hacer que tú y yo no seamos engañados. Solamente la misericordia de Dios puede hacer que tú y yo, amado hermano, no seamos engañados. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 también nos habla de esto, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer también Apocalipsis capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello, dice, sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, amados hermanos, que una vez que Cristo venga a la iglesia, venga a esta tierra, con su iglesia, a establecer su reino milenario aquí en la tierra, dice que pues Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años, amados hermanos. Cristo va a venir a reinar a este mundo con su iglesia por 1000 años. Va a establecer su reino milenial. Y que durante esos 1000 años dice que Satanás es atado. Satanás es atado. El engañador del mundo es atado, amado hermano. Aquel que engaña a las naciones es atado. Y solamente durante este periodo de 1000 años que es atado, Satanás no puede engañar. Ahora, amados hermanos, aquí la escritura nos está revelando que Satanás es el engañador del mundo. Tú y yo, amado hermano, pues muchos de nosotros somos padres. Yo soy el padre de una hermosa niña que tiene un año y 6 meses. Y si yo conociera que en algún momento alguna persona que es un engañador y que es un mentiroso quisiera acercarse, quisiera pues entablar amistad con mi hija, pues yo no se lo permitiría, amados hermanos, porque sé que es engañador. Y la escritura dice que Jesús, que Dios es un Padre, y es un Padre mucho mejor que nosotros. Por eso Él en esta hora nos alerta de esto, amados hermanos. Nos alerta sobre el engaño, sobre las mentiras de Satanás, el diablo. Dice Apocalipsis 20 que después de que Cristo reine 1000 años, amado hermano, en esta tierra, Satanás va a ser desatado por un tiempo. Va a ser desatado por un tiempo. Dice Apocalipsis 20, verso 3. Y lo encerró y le puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un tiempo. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Mira, amado hermano, qué tremendo. Dice la escritura que después de que Cristo gobierne 1000 años en la tierra, después de que todas las naciones vean a Cristo reinando 1000 años en la tierra, aún habrá hombres, amados hermanos, aún habrá personas que después de ver a Cristo gobernando 1000 años en la tierra, serán susceptibles del engaño de Satanás. Irán tras Satanás, porque dice el verso 7 que Satanás saldrá, verso 8, y engañará a las naciones que están en los 4 puntos, en los 4 ángulos de la tierra. Qué tremendo, amado hermano. Yo no lo creería si no estuviera aquí escrito, que después de ver a Cristo reinar 1000 años, habrá personas, amado hermano, que aún
Su corazón es malo, su corazón es corrupto, que irán detrás de Satanás el diablo. Irán detrás de Satanás persuadidos, engañados por las mentiras de Satanás el diablo, amado hermano. Entonces, yo quiero invitarte en esta hora a que tú y yo, amado hermano, seamos una iglesia como la iglesia de Berea. Una iglesia, amados hermanos, que lo escudriña todo a la luz de las Escrituras. Una iglesia, amados hermanos, pues que está preparada y que todo, amado hermano, lo pesa en la balanza de las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Dice Apocalipsis 20, amados hermanos, pues que Satanás saldrá a engañar una vez más a las naciones. Hay mucha gente hoy en día que vive así, amado hermano, engañado. Hay mucha gente que vive así, engañado. Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho que el mundo está lleno de buenas intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Mucha gente dice: yo soy bueno, yo soy muy bueno, no le hago daño a nadie. Y vive engañado, creyendo que sus buenas obras les van a alcanzar para llegar a la presencia de Dios. Y la verdad es que no es así. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. El mundo está siendo engañado y ellos no lo saben. Y ahí entramos tú y yo como predicador, tú y yo como heraldos, como mensajeros de Cristo, amado hermano. En Apocalipsis 20 se nos enseña que una vez celebradas las bodas del Cordero y que Cristo establezca su reino milenial en esta tierra, aún habrá personas, amados hermanos, que le darán la espalda a Cristo y serán engañados por Satanás el diablo. Por Satanás el diablo, amados hermanos. Cualquiera de nosotros pensaría que una vez que vemos a Cristo reinando en la tierra por 1000 años, amados hermanos, todos los seres humanos de ese tiempo pues deberían de estar contentos y felices de seguir a Cristo. Pero la Escritura dice que no es así, porque muchos de ellos dicen que le van a dar la espalda a Cristo y van a ser engañados por Satanás el diablo. Van a ser engañados por Satanás el diablo, amados hermanos. Es algo difícil de creer. Solo la misericordia de Dios, querida iglesia, nos puede librar del engaño de Satanás. Solo la misericordia de Dios. Así que es el deseo de mi corazón en esta hora, amado hermano, pues compartir contigo 2 versículos más que nos hablan acerca, amados hermanos, que nos hablan acerca de ser persuadidos, de ser engañados de Satanás el diablo. Jesús mismo nos habló de eso. Jesús mismo enseñaba a sus discípulos y al pueblo de Israel diciéndoles que en los postreros días habría falsos profetas, habría falsos maestros que engañarían, de ser posible, aún a los escogidos, amados hermanos. Pablo también en 1 de Timoteo 4 dijo que en estos postreros días saldrían muchos espíritus engañadores, amados hermanos, para engañar al mundo, para engañar al mundo. Cuando miramos al mundo cristiano de hoy, yo quiero invitarte en esta mañana a que hagas una pausa allí donde estás y que medites un poco en el mundo cristiano que vemos hoy. ¿Cómo está el mundo cristiano de hoy en día? ¿Cómo está el mundo cristiano de hoy? Con diferentes cultos, con diferentes denominaciones, con diferencias entre los cristianos de hoy, algunos con ideas muy extrañas, algunos cristianos, algunas iglesias vendiéndote nuevas formas de hacer el evangelio, nuevas maneras de actualizarte. Algunas iglesias dicen: hay que actualizarte, hay que actualizar el ministerio porque los tiempos van cambiando. Ideas extrañas. Amados hermanos, ¿cómo está el mundo cristiano de hoy? Yo creo, amados hermanos, sinceramente, pues que el engañador ha estado trabajando. El engañador ha estado trabajando arduamente. Por eso vemos cristianos confundidos, por eso vemos cristianos engañados en este tiempo, amados hermanos. Yo quiero recordarte que el evangelio de Cristo no cambia, no cambia, es el mismo. Arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados y obtengáis la vida eterna. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio de Cristo no ha cambiado.
¿Por qué lo haremos de modernizarlo? ¿Por qué habremos, amados hermanos, de actualizarlo? El Evangelio de Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero vemos, amados hermanos, que el engañador está trabajando. El engañador está trabajando, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes 1 Corintios 3, 18. 1 Corintios 3, 18, amados hermanos. 1 Corintios 3, 18. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo está o sigue hablando a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 3, 18. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, hablando del engaño. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Escuchen muy bien lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. El apóstol Pablo aconsejando a la iglesia de Corinto acerca del engaño. Escucha lo que dice 1 Corintios 3, verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Miren, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Corinto y nos aconseja por medio del Espíritu Santo también a nosotros. Y nos dice, no se engañen a ustedes mismos, que nadie de ustedes se engañe, que nadie de ustedes creyentes se engañe a sí mismo. Si alguno de entre ustedes se cree muy inteligente, si alguno de ustedes se cree muy sabio en la sabiduría de este mundo, muy inteligente en la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros, amados hermanos, podemos llegar a ser muy inteligentes. Hay personas que conocemos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, que les gusta leer mucho, que les gusta prepararse, que les gusta conocer mucho. Sabiduría de este mundo, sabiduría, amados hermanos, inteligencia de este mundo. En una ocasión había un maestro de física de un instituto tecnológico aquí en Oaxaca. Tuve la oportunidad de conversar con él en algún momento. Él me veía estudiando, escudriñando la palabra de Dios y en cierta ocasión se acercó y me dijo, ¿sabes qué, joven? Para que tú puedas entender lo que ese libro te quiere enseñar, necesitas conocer un poco de filosofía y necesitas conocer un poco de metafísica. Si no, no vas a poder entender las Sagradas Escrituras. Así me decía esta persona, maestro de física en un instituto tecnológico. Pero si vemos lo que enseña la Escritura en 1 Corintios 3, 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, se cree muy inteligente en ese siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amados hermanos, para poder entender la palabra del Señor, para que el Señor nos revele las profundidades de su Escritura, de su palabra, no es necesario tener esa inteligencia, amados hermanos, esa inteligencia, esa sabiduría del mundo. No, amados hermanos, podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy sabios, podemos tener mucha inteligencia del mundo, podemos conocer de muchas cosas en el mundo, amados hermanos, pero este versículo dice que podemos llegar a ser ignorantes en las cosas de Dios. Ignorantes en las cosas de Dios. A veces eso sucede con el cristiano de hoy. Conocemos mucho de tantas cosas, amados hermanos. Conocemos de tantas corrientes del mundo, de tantas ciencias, de tantas disciplinas, filosofía, matemáticas, literatura. Conocemos de tantas cosas, pero somos ignorantes en la palabra de Dios. Somos ignorantes en la voluntad de Dios, amados hermanos. El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo y a través del apóstol Pablo, dice, si alguno se cree sabio entre ustedes, hágase ignorante.
En otras palabras, o parafraseando este versículo, quiere decir: la inteligencia, la sabiduría de este mundo es cuestión de la mente, amado hermano. Escúchame muy bien. La inteligencia y la sabiduría de este mundo es cuestión de la mente. Pero si quieres llegar a ser sabio espiritualmente, si quieres tener sabiduría divina, sabiduría de lo alto, entonces tienes que entender que esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, ese conocimiento divino, es una cuestión del corazón y del espíritu. No tiene nada que ver con la mente. La inteligencia de este mundo es de la mente, amados hermanos. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, es una cuestión que tiene que ver con la humildad de tu corazón, amado hermano, y con la disposición de tu espíritu. Con la disposición de tu espíritu. Amados hermanos, dice el versículo 18 que ninguno se engañe a sí mismo. Ninguno se engañe a sí mismo. Para ser sabios, amados hermanos, para ser sabios, para tener sabiduría divina, necesitamos estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Amados varones, amadas hermanas, amados jóvenes, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Y cuando vengamos ante Él, debemos decirle: Señor, yo reconozco que soy un ignorante en tu palabra. Enséñamela, revélamela, házmela entender para que yo pueda enseñarla a otros. El apóstol Pablo también en alguna de sus epístolas, hablando a la iglesia, les dice que pues el deseo de su corazón es que el Señor traiga espíritu de revelación, de conocimiento. Amado hermano, tenemos que venir humildes ante Dios y reconocer que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría es nada, amados hermanos, comparada con la sabiduría y el conocimiento de Él. Dice el apóstol Pablo en el verso 18 que nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Y ya para ir terminando, amados hermanos, quiero contarte una historia. Una historia que nos puede hacer entender mejor este versículo. Hay una historia famosa, amados hermanos, de un grupo de personas que en una ocasión estaban comiendo juntas. Dice que había un grupo de personas que se encontraban compartiendo los alimentos juntos. Tras la comida, se decidió, dice, que cada una recitara algo. Dice que una vez que terminó la comida, se decidió que cada una de estas personas recitara algo, amados hermanos. Y entre esas personas dice que había un famoso actor, un actor muy famoso, como, pues no sé, alguno de los actores de este tiempo. Un actor, dice, muy famoso. Este actor se levantó entre la multitud y usando, dice, de todos los registros de su bien entrenada voz y su mejor técnica de arte dramático, recitó el Salmo 23 y cuando terminó, dice que recibió de la multitud un aplauso tan grande, que más bien podría llamarse una ovación. Había un grupo de personas que se encontraban comiendo, se encontraban compartiendo los alimentos y que cuando terminaron de comer, amados hermanos, se decidió que cada uno de ellos pues recitara algo. Y entre ese grupo de personas había un famoso actor que se levantó y haciendo uso, dice, de su bien entrenada voz y haciendo uso, dice, de su capacidad dramática de actuación, recitó, amados hermanos, el Salmo 23 ante toda aquella multitud. Y cuando terminó de recitarlo, amados hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando terminó de recitar el Salmo 23, dice que la multitud se levantó y empezó a aplaudir, y más que un aplauso, dice que fue una ovación, amados hermanos, una ovación para aquel actor. La historia continúa. Después, dice, de este actor, se levantó un hombre normal, un hombre común y corriente. Era un cristiano, era un creyente sencillo, era un cristiano, dice, común y corriente. Y dice que ese cristiano también se levantó y empezó a recitar el Salmo 23. Dice que entonces algunas de las personas que estaban ahí, cuando escucharon a esta persona normal, a este cristiano normal recitar el Salmo 23, algunos empezaron a burlar, algunos empezaron a tomar esta pues participación de este cristiano a manera de broma, amados hermanos, a manera de broma.
Pero conforme este cristiano, este hermano, conforme este creyente avanzaba recitando el Salmo 23, amados hermanos, dice que entonces toda la multitud empezó a escuchar, toda la multitud empezó a poner atención, hasta que la atención fue una atención reverente, una atención reverente. Y cuando el cristiano, cuando el creyente terminó su participación, se escuchó un gran silencio. Un gran silencio en aquella multitud, amados hermanos. Un gran silencio. Dice que entonces, después de ese silencio, empezaron a aplaudir, amados hermanos. Un aplauso elocuente. Un aplauso elocuente. Y alguien por ahí interrumpió la ovación, interrumpió el frágil aplauso para ese creyente. Era nada más y nada menos que el actor que había participado al principio. Se levantó el actor, se incorporó y dijo al cristiano, le dijo al creyente: amigo, yo conozco el Salmo, pero ahora me doy cuenta que tú conoces al pastor. Dijo aquel actor: yo solamente conozco el Salmo. Y a veces así estamos muchos, amados hermanos. Muchos hacemos uso nada más de la inteligencia, de la mente. Muchos nada más conocemos el Salmo, conocemos la letra. Pero ese cristiano, amado hermano, ese creyente, el actor mismo lo reconoció y le dijo: pero tú conoces al pastor, tú conoces al autor de aquel Salmo. Amados hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo, hablando del engaño. Que nadie se crea tan intelectual, que nadie se crea tan inteligente, porque pues dice, amados hermanos, que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, amados hermanos, viene cuando tú y yo nos hacemos humildes delante de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Y así nos lo relata esta pequeña historia. Y ya para terminar, quiero compartir con ustedes, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 6, 9. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, hablando el apóstol Pablo acerca del engaño, dice también de esa manera. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, amados hermanos, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Escuchen muy bien, amados hermanos, y con esto termino. 1 Corintios 6, 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, no erréis, no se engañen. Otra vez hablando del engaño. No se engañen, amados hermanos. No se engañen, Corintios, le dice Pablo. No se engañen, iglesia de hoy. No te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sabes, amado hermano, hay personas, hay incluso creyentes que se ofenden cuando escuchan esto. Hay cristianos en la iglesia que cuando escuchan esto se ofenden. Pero nosotros solamente lo que estamos haciendo es leer esto. Lo que yo estoy haciendo solamente es leer la palabra, leer la escritura. No soy yo, es la palabra lo que dice esto. Hay cristianos que se ofenden, amados hermanos. Hay cristianos que se enojan cuando escuchan esto. La verdad es que nosotros solamente estamos leyendo la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 6, verso 9: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te engañes, no te equivoques. ¿A quién le está hablando, amados hermanos? ¿A quién escribió Pablo esta palabra? ¿A los inconversos? ¿A los incrédulos? ¿Para quién es esta palabra? Pues para la iglesia,
primeramente para la iglesia de Corinto en aquel tiempo, y ahora también es un mensaje para nosotros, para los creyentes. No se engañen. Sabes, amados hermanos, hay creyentes, hay iglesias que viven engañadas. Hay iglesias que enseñan que una vez que recibes a Cristo eres salvo y que ya no pierdes tu salvación. Salvo, siempre salvo. Hay iglesias que viven engañadas bajo esa doctrina, salvo, siempre salvo. Mira, el apóstol Pablo dice, no se engañen. Amados hermanos, si la salvación no se pierde, ¿qué necesidad hay entonces de enseñar a la iglesia esto? ¿Qué necesidad hay de decirle al creyente o al que se dice cristiano, no te equivoques? Si eres cristiano, no puedes ser fornicario. Si dices que eres creyente, no puedes ser idólatra. Si dices que sigues a Cristo, no puedes ser adúltero, no puedes ser afeminado. Si dices que eres cristiano, no puedes ser homosexual, no puedes ser ladrón, no puedes ser borracho, no puedes ser estafador. Amados hermanos, hay cristianos que viven engañados, porque esa es una artimaña del diablo. Y la escritura dice que en este postrero tiempo, en estos últimos tiempos, el engaño, amados hermanos, el engaño pues crecería a grandes magnitudes. Amados hermanos, si la salvación no se pierde, entonces ¿por qué el apóstol Pablo persuade a los que se dicen ser creyentes de todas estas cosas? De todas estas cosas. Amados hermanos, yo quiero invitarlos en esta mañana a que tú y yo seamos una iglesia, a que tú y yo seamos una congregación que corre a la misericordia de Dios. Vivimos tiempos inminentes, dice el apóstol Pablo. Vivimos tiempos en los cuales, amados hermanos, pues el enemigo, el adversario, Satanás, el diablo, va a tratar de engañar, aun si le fuere posible, a los escogidos, amados hermanos. A los escogidos, y de eso se trata la palabra de Dios en esta hora. Yo quiero invitarte a que tú hagas pues énfasis, en mi hoyo, que tú tomes en esta mañana el mensaje que Dios ha traído para nosotros, que lo escudriñes a la luz de las sagradas escrituras, amados hermanos, y que corramos a la misericordia de Dios. No os engañéis a vosotros mismos, dice también la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, eso segarás, dice la palabra del Señor. No os engañéis, no erréis, dice la palabra del Señor. No erréis, amados hermanos. De eso se trata en esta hora. Yo espero, amados hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que Él bendiga esta palabra. Padre bendito, que estás en el cielo, que estás en la tierra, que estás en todo lugar, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el honor, el poder, Señor, las riquezas y la gloria. Señor, en esta hora yo te doy gracias porque, Señor, tú nos exhortas en tiempo, en fuera de tiempo. Señor, en esta mañana tú nos has hablado, Señor, un poco acerca del engaño, de las artimañas, Señor, que usa el enemigo, Señor, para engañar, aun si fuera posible, a tu pueblo, a los escogidos. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora que tú bendigas esta palabra, Señor, que esta palabra abone, riegue, Señor, el corazón de tu pueblo, de tus hijos, Señor, que corramos a tu misericordia, Señor, que corramos a ti, a las sagradas escrituras, Padre Santo, para que no seamos susceptibles del engaño de Satanás, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser diligentes, a ser prestos, Señor, para pues estar atentos, Señor, a tu voz, Señor. Yo te ruego que esta palabra ministre la vida de cada uno de tus hijos, allá donde están, Señor. Bendícelos, anímalos, esfuérzalos con esta palabra, Señor. Rompe yugos, rompa cadenas, rompe ataduras, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para tu pueblo, Padre. Gracias, yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo y un placer enorme poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Qué buena reunión hemos pasado el día de hoy. Y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu frase favorita de la prédica.
Sí, escríbenos la frase que más haya impactado en su corazón durante el mensaje que recibimos el día de hoy gustosamente. Sí, además Frankie, cuéntanos por qué vienes vestido así. Oh, es que me inscribí para la noche de gala. Espero que voten por mí. Tú también creo que vienes vestida así, ¿verdad? Sí, así es. Eso se verá seguramente. Y cuéntanos cómo es que pueden votar. Bueno, durante el transcurso de la transmisión de Noche de Gala, en los comentarios pueden escribir el hashtag El mejor atuendo mexicano lo tiene con el nombre de la persona. Y también el otro hashtag que es El mejor Cristo lo dio, y de igual manera con el nombre de la persona. Sí, espero que se hayan inscrito para que puedan ustedes gozar de una probabilidad de ganar un premio sorpresa que aún no se ha mencionado. Por lo menos porque son sorpresas. Y bueno, también inviten a su familia, a más personas para que puedan tener más oportunidad de ganar. Así es, y también no se les olviden de continuar con el plan de lectura. Y escríbenos en los comentarios cuál fue tu versículo favorito durante el transcurso de esta actividad. Sí, bueno, y nos despedimos de ustedes. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo y que Dios les bendiga. Te esperamos en Ovejitas Online a las 12 del día. Y además no te puedes perder de la after a las 6 de la tarde. Ahí te vemos. Adiós. Feel I'm drifting in this ocean low. But you reach out your hand. But you reach out your